buenas amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. El otro día veníamos a presentar un indicador que era concretamente el Super Trended Moving Average, el cual hoy vengo otra vez con él, pero con algunas modificaciones porque había algunas ocasiones en las que nos podía confundir o arrojar posibles entradas falsas, pero con la combinación que vamos a ver hoy de indicadores vais a ver la gran diferencia. Vamos a pasar a pantalla y comenzamos. Bueno, antes de nada, comentar, estamos aquí en el exchange de BingX, ya sabéis que es donde hacemos las operaciones, que por cierto, tengo aquí la gráfica de Bitcoin en 15 minutos, que mucha gente ya se estaba alarmando por este movimiento que hemos tenido último de los 31.500 aproximadamente a los 29.800, 29.900, pero vamos a ver si es que no hemos salido del rango, estamos en rango desde el 21 de junio, desde que hemos empezado el verano seguimos en el mismo rango. Son movimientos totalmente normales, ni son producto de ningún fundamental ni nada similar. En 15 minutos ya veis que estamos en un rango y estos son oportunidades, amigos. Cuando nos encontramos en esta situación de mercado es donde podemos aprovecharnos, por ejemplo, a usar bots como los bots de cuadrícula que tenemos aquí en BingX. Simplemente os venís aquí a Grid Trading y podéis vosotros configurar un bot en cuestión de minutos. Además tengo un vídeo por ahí donde lo explico al detalle. En el momento que estemos bajistas, de nuevo, como ya hemos estado, si entramos en otro ciclo bajista o incluso si entramos en un ciclo alcista, ya no tiene mucho sentido configurar un bot de trading. Bueno, si estamos alcistas no hay tampoco mayor problema, porque si te saca en ganancias por la parte superior te quedas como estás o con algo de ganancia a valor de mercado, pero lo que pasaría es que el bot se cerraría y al día siguiente tendrías que volver a configurar un bot, y si el precio sigue subiendo otra vez que te sacaría de la rejilla. Entonces no tiene sentido. Los bots funcionan cuando estamos en un rango como el de este tipo. Te marcas un precio en los 29.000 como soporte y otro precio en los 32.000 como resistencia y dejas ahí que corra y que trabaje. Ahora mismo, como os digo, llevamos desde que empezamos el verano, desde el 21 de junio, en rango. Cada vez que el precio hace un movimiento, si tenemos un bot configurado, lo que va a hacer es comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Esto, ya os digo, dependiendo del dinero que podáis tener metido en un bot, pero es un vergel de hacer dinero y además en automático. Si no habéis visto el vídeo donde configuro un bot de cuadrícula aquí en BingX, os lo voy a dejar por aquí arriba. No sé por dónde os saldrá, bueno, ahí lo tenéis, ¿vale? Echadle un ojo a ese vídeo porque os va a servir de mucha ayuda, sobre todo a aquellas personas que no tenéis tiempo para hacer trading. Bien, no me enrollo más, vamos a pasar a TradingView y este es el indicador, el que os estaba comentando yo, que es el Super Trend Moving Average. Este indicador, fijaros que sí es verdad que me marca aquí unas entradas buenísimas y podemos tener aquí unos profits enormes tanto en bajada como en subida, pero mirar lo que tenemos aquí. Cuando nos encontramos en un rango, yo sé que hay mucha gente que les cuesta identificar estas zonas de rango, pero si nos encontramos en esta situación vamos a encontrarnos con muchas entradas falsas, como por ejemplo esta entrada falsa o esta entrada falsa que parece que vamos en short, o esta otra, y de short nada. Aquí estamos en un rango. Sí es verdad que dependiendo de la vela que entremos podemos rascar un poquito de todas formas, pero lo que nos interesa es tomar una tendencia completa sin tener que pasar por estas entradas falsas. Entonces yo lo que voy a hacer es marcaros el camino un poco más sencillo, ¿vale? Vamos a eliminar y vamos a poner de nuevo el indicador para que veáis cuál es y vamos a complementarlo con otro indicador. Bien, aquí lo tenemos, Super Trend Moving Average. Le damos un clic, ahí lo tenemos ya cargado, súper sencillo. Y ahora vamos a cargar otro indicador, que aquí es donde vamos a hacer algo de configuración. Se trata de el Super Trend Oscillator V3. Muchos ya lo conoceréis y los que lo conocéis, quedaros igual hasta el final del vídeo porque esto es nuevo para vosotros, ya que la configuración que voy a hacer va a dejar el indicador completamente diferente, así que vamos a darle un clic. Bien, fijaros lo que tenemos aquí y después vais a ver el antes y el después, como no tienen nada que ver, ¿eh? Bien, vamos a la configuración, vamos a entrada de datos. Aquí simplemente vamos a darle donde tenemos el 14 el valor de 16 y aquí el valor de 16 también. Genial. Ahora nos vamos a estilo. Mirar ya lo que ha cambiado, ¿eh? Ahora vamos a esas áreas a modificarlas. Vamos a quitar todo menos el midline. Desmarcamos, 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 desmarcamos. Y ahora estos fondos, que es lo que nos queda, vamos a darle opacidad, porque por defecto mirar cómo vienen. Entonces subimos la opacidad al verde y aquí subimos la opacidad al rojo. Le damos a aceptar y mirar qué maravilla acabamos de crear ahora mismo. Mirar qué maravilla. De hecho,
voy a reducir el zoom, quiero que le echéis un vistazo. Y bien amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para comentarles qué exchange o plataforma escoger para hacer trading. Existen muchos exchange en el mercado, pero si nos hemos decantado por BingX es por varias razones. La primera de todas es la simpleza para hacer el registro. Con tan solo un correo y una contraseña ya nos podemos registrar y empezar a disfrutar de la plataforma sin verificación KIK, que eso es algo que nos interesa a la mayoría. Una vez dentro os vais a encontrar con este diseño en el cual ya podéis navegar por todos estos desplegables, donde vais a encontrar funciones como el copy trading, bot de cuadrícula, tanto en spot como de futuros. También os vais a encontrar con el mercado de spot. Y ahora bien, lo que nos interesa a nosotros, que es el trading de futuros, y sobre todo el hecho de poder operar en cuenta demo para practicar ilimitadamente. Tan solo tenemos que venirnos aquí a contratos, seleccionamos futuros estándar y ya estamos dentro del mercado de futuros. En la parte izquierda, si desplegamos, tenemos todos los activos disponibles: criptomonedas, forex, índices, materias primas y mucho más. Y si nos vamos a la parte derecha, ya podemos operar en real con USDT, o bien si desplegamos y escogemos la moneda VST, que es la moneda virtual de BingX, para practicar en demo hasta que nos sintamos preparados para operar en real. Como ya sabéis, tenéis el link de registro en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Ya dicho esto, continuamos donde estábamos. Creo que más o menos ya sabéis por dónde van los tiros. Aquí la estrategia es entrar en long, pero solamente si tenemos el color verde en el Super Trend Oscillator. Es decir, primera confirmación, pasamos de la nube roja a la nube verde en el indicador Super Trend Moving Average, y como segunda confirmación tenemos que tirar la vista al indicador Super Trend Oscillator V3 y ver que también estamos en color verde. Fijaros cómo aquí me filtra todas estas señales. Echarle un vistazo, mirar todas esas señales, todos esos movimientos de indecisión, y aquí sigue en color verde, con lo cual estas señales que tenemos aquí en short son señales falsas que no vamos a tener en cuenta para nada. Bien, fijaros, aquí tenemos otro movimiento, pasamos del color rojo a tener el área en color verde. Si nos fijamos abajo, vemos que estamos en color verde, con lo cual aprovechamos el movimiento para una operación en long. Bien, empiezan ya aquí otra vez las entradas falsas y mirar cómo nos filtra el indicador Super Trend Oscillator. Vemos aquí que el precio baja, se forma la nube de color rojo, pero si echamos un vistazo abajo, no estamos en rojo, estamos en color verde, con lo cual toca esperar, y vemos que el precio se revierte otra vez, con lo cual si hubiéramos puesto un stop loss muy justito, nos hubiésemos comido, ¿vale? Volvemos a entrar en la zona de color rojo, pero ¿qué pasa? Que ahora si nos vamos al indicador Super Trend Oscillator V3, ya tenemos el color rojo, con lo cual ahí ya sí podemos entrar, es una doble confirmación. Seguimos mirando la gráfica, color verde coincide con el color verde, con lo cual oportunidad. No hace falta ni que os ponga la gestión de riesgo, porque se ve claramente dónde está el punto de entrada y dónde tenemos el punto de salida, ¿vale? Es que no hace falta ni ponerme ahora con la gestión de riesgo, creo que no es necesario. Veis que tenemos aquí el color verde, con lo cual esa hubiera sido una entrada también buenísima. Volvemos con las entradas falsas. Fijaros que aquí esto empieza a bajar, se forma el área de color rojo, pero cuidado que el color rojo empieza más tarde, con lo cual precaución. Yo aquí esperaríamos un rebote otra vez a esta zona de resistencia, y después ya sí, mirar cómo aquí ya en el momento que ya retoma el color rojo, aquí ya tenemos también el color rojo y ya más desarrollado, ¿vale? Pero mirar todo lo que filtra, porque en principio desde aquí, os voy a poner una línea, de aquí en adelante, ¿vale? De aquí en adelante vemos que tenemos el color rojo o naranja, ya el Super Trend Oscillator me lo marca como negativo o como movimiento bajista. Y aquí arriba fijaros que todavía tenemos ese punto todavía de indecisión, todavía viene otra vez a buscar esta zona de resistencia antes de tener ya el movimiento bajista, ¿vale? Por eso os digo que en este caso estos dos indicadores se compaginan de maravilla. Seguimos, fijaros otra vez, estamos en lo mismo, mirar esta indecisión que hay aquí, y de indecisión nada. Este indicador no duda, este indicador me marca todo en color rojo, todo movimientos bajistas, quiere decir que
todas estas entradas que estamos viendo por aquí alcistas, con este indicador, con el Super Trend Oscillator V3, las estaríamos filtrando por completo, ¿vale? Espero que os estéis dando cuenta del potencial que tiene el Super Trend Oscillator V3 cuando lo compaginamos con el Super Trend Moving Average. Ahora, claro, por sí solo cualquiera de los dos indicadores o compaginándolos con otros indicadores puede que pierdan potencial, pero el gran potencial está en compaginarlos. Fijaros cómo aquí empieza el movimiento alcista en el Super Trend Moving Average, pero todavía hasta que no tengamos la confirmación en el Super Trend Oscillator V3 no entramos. Este es el movimiento actual que tenemos ahora mismo en Bitcoin. Estamos en gráfico de una hora, ¿vale? En realidad ese movimiento de bajada o de susto que se ha llevado mucha gente ha sido este, que ha bajado en muy poco tiempo de los 31.500 a los 29.900 en muy poco tiempo. Un movimiento que no sé por qué ha asustado a la gente, porque como os comentaba al principio del vídeo, esto es un rango y en ese rango llevamos inmersos, ya os digo, miradlo, hasta el 21 de junio, ¿vale? Así que no hay por qué, de momento seguimos en el rango, no hay ni ataque a los 32.000 ni descenso a los 28.000 tampoco. El precio sigue en el mismo rango. Bien, interesante lo que os voy a explicar ahora, ¿eh? Fijaros, empieza el movimiento alcista en el Super Trend Moving Average, ¿vale? Perfecto. Vemos que abajo no nos marca la entrada porque tenemos el color naranja y a partir de aquí, os marco una línea, a partir de aquí, fijaros que el Super Trend Oscillator V3 ya me está marcando movimiento alcista, con lo cual aquí es el momento de entrar y no aquí. Eso era algo que había que corregir. De todas formas, el vídeo del otro día tuvo mucha aceptación. Este indicador Super Trend Moving Average es brutalísimo, ya lo dije desde el primer momento, y por eso necesitaba esta actualización junto con este indicador que es el Super Trend Oscillator V3. La verdad es que filtra muchísimo. Fijaros aquí ahora mismo todo lo que está filtrando. Ahora mismo aquí muchísima gente vería este movimiento en short o incluso este movimiento del que estamos hablando en short, ¿vale? Cuidado, estamos en un gráfico de una hora, ¿eh? Ahora si estáis en gráfico de 5 minutos o de 15 minutos lo podéis llevar allá, por supuesto, los indicadores a la temporalidad que queráis y entonces ya cambiaría el escenario. Yo hablo de gráfico horario, ¿vale? Gráfico horario, nos hubiéramos evitado llevar este susto o este otro susto o este otro movimiento bajista, simplemente porque aquí lo tenemos filtrado. Aquí me marca movimiento alcista, el cual ya hemos entrado aquí y ya deberíamos de haber salido aquí arriba, obviamente, ¿vale? Se supone que si entramos aquí en long, no vamos a estar aquí en long ya. Se supone que esa operación ya está más que caducada, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí, amigos. Espero que os haya gustado el contenido de hoy. La verdad es que este vídeo he disfrutado mucho haciéndolo porque los indicadores me gustan. Muchas veces subo contenido que son indicadores que no me da más por ellos, pero sé que a mucha gente les gusta y entonces intento traer, pues obviamente, contenido para todo el mundo, pero es que en este caso estos indicadores a mí me encantan, este tipo de indicadores. El Super Trended es el segundo día que lo traigo y como tenga opción a mejorarlo aún más, os lo compartiré, por supuesto. Así que si os ha gustado el contenido, la mayor forma de agradecimiento, ya sabéis, un like y un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo, amigos. Chao.